sé cuánto. Dividido 2. Más, tiene un oxígeno, estoy poniendo los moles de 2. Más que más, los moles que me han sobrado. El exceso por el número de oxígeno, que yo tengo de oxígeno teórico, ya está. Más, ¿qué más? Nada más. No me quedó nada, ¿no es cierto? Bien, entonces fíjense, esto es dato, esto es dato, esto es dato y esto es dato. Puedo calcular el número de hidrógeno de agua que tengo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Reemplazo. ¿Quedó allá al fondo o no? Chicos, lo del fondo, ¿vieron? ¿Lo ven? Quiere decir que hemos hecho un balance. Por favor, los de adelante, así los demás escuchan, chicos. Somos muchos. Lo que hemos hecho un balance sobre el oxígeno que ha ingresado, que ha reaccionado. Entonces, el oxígeno que ha reaccionado, que ya lo saqué por diferencia, por considerar el nitrógeno, que como es inerte, el nitrógeno es 3,76, el oxígeno que ingresó. Como tengo esa información, puedo calcular el oxígeno que ha ingresado. No es el teórico, es el que ha ingresado. Entonces, el oxígeno que ha ingresado va a ser igual a la suma del oxígeno que hay. No puede desaparecer en ningún lado. Entonces, el oxígeno que ha ingresado, ¿a dónde va a estar? En el dióxido, y va a ser el número de oxígeno igual al número de dióxido, más, por favor, chicos, más el monóxido dividido en 2, porque por una ¿no es cierto?, molécula de oxígeno hay una. Por ejemplo, el monóxido, lo mismo pasa para el agua. Y este es el oxígeno que sobró, que me lo dan como dato. Quiere decir que yo de acá puedo calcular el número de agua, ¿no es cierto?, de moles de agua. Calcúlenlo. El número de moles de agua, ¿a qué va a ser igual? 0,10. 0,22 le quedó aquí, 0,19. Bueno, ¿cuánto les dio? 0,090. Eso es el número 0,096, el número de moles de agua. Y de hidrógeno, ¿a qué será igual? El I que tengo ahí, el H. Lo mismo que del agua, va a ser el doble. 2 por 0,096. Esos son los moles de hidrógeno que tiene combustible. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno, quiere decir que hemos encontrado, fíjense, y ya podemos hacer la parte B y la parte C. Porque fíjense, hemos sacado el oxígeno que está ingresando, conocemos el nitrógeno que está ingresando, los moles, es decir, que estoy conociendo el aire que está ingresando. El mol de combustible está ingresando 1, el peso molecular del combustible lo puedo sacar, por lo tanto puedo sacar los kilogramos de aire por kilogramos de combustible que están entrando. ¿Sí? Es ese H de acá que le puse yo hidrógeno, el H de combustible. Y porque usted, suponga que acá tiene 4, ¿no es cierto?, metano. Allá tenemos al agua 2. Así que esto es el doble del agua.
Bueno, entonces, está bien como lo hicimos, ahora lo voy a borrar y lo voy a reemplazar acá. Voy a escribir la ecuación como lo hemos obtenido nosotros después de todos los balances. Si tienen otra forma de sacarlo, lo hacen. Nunca hay un solo camino, menos para esto. Entonces vamos a reemplazar acá por los valores. Esto era 0,1. Esto era cuánto dijimos. 0,100. 0,100. Por 2 le queda 18. 0,0. Yo tengo otro dato. Bueno, no importa. Ahí estamos. ¿Qué más ahora? Este oxígeno que estaba acá, ¿cuánto nos dio? 0,22 moles. Esto que estaba acá de nitrógeno, ya lo sabíamos, 0,82. Bueno, bien. Fíjense que ya, y esto si quieren, lo ponemos 77. Y acá tenemos 0,096. 0,096. ¿Está bien? Fíjense entonces que lo que hemos hecho ha sido justamente calcular la ecuación, que cuesta bastante en este caso. Sí. Profe, ahí en el nitrógeno es 0,823. Ah, gracias. 23. Bueno, entonces ahora ya hemos hecho la ecuación, que no nos han pedido la ecuación. Pero si no, no podemos haber hecho nada más de lo que teníamos. Me piden A, la relación aire-combustible. Silencio. Si no, mire, dejamos A, lo que les iba a decir. El lunes a las 3 vamos a empezar y vamos a hacer el último problema, o espero que no nos quede más que el último, de este práctico. ¿Está bien? Lo vamos a hacer a las 3. Y después va a seguir el ingeniero a las 4 con el segundo principio. Ya empieza el segundo principio. Bueno, relación aire-combustible. Me lo piden kilogramos por kilogramo. Entonces, el aire que va a ser al número de moles de oxígeno que ingresa más el número de moles de hidrógeno por el peso molecular del aire medio sobre un mol del combustible por el peso molecular del combustible. ¿A qué va a ser igual al peso molecular del combustible? A 0,1 por 12 más 0,192 por 1, que es el peso del hidrógeno. Entonces, la relación aire-combustible, ¿a qué va a ser igual? A 0,22 más 0,823 por el peso molecular medio del hidrógeno del aire, que es 28,95, sobre un mol por el peso molecular del combustible, que es 1,388. Bueno, lo que pasa es que a mí me salió 1,88 este. Bueno, ¿cuánto les dio el peso molecular? O sea, 1,2. Bueno, lo voy a sacar.
1,392. Entonces, la relación aire-combustible aproximadamente va a ser, ¿cuánto les dio? 21,7, exactamente. Muy bien. Entonces, fíjense que esto es fácil, lo que pasa, lo más complicado es plantear la ecuación. 21,7 es la relación aire-combustible, en este caso, que va a estar dada en kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que nos pide es la composición gravimétrica del componente. Normal metro cúbico, sí, pero eso se usa no acá, digamos, pero eso se usa para cuando nosotros hablamos de la ecuación de Félix para hacer el uso de la temperatura de llama, usar ese gráfico. Entonces el volumen lo expresamos en normal metro cúbico, porque ese gráfico está hecho en base al volumen de todo el mundo. Se pone la misma posición. Bueno, está bien, ahora hagamos la composición gravimétrica del compuesto. ¿Esto no lo has visto en química orgánica? El carbón es 0,1 y el paramino 0,1. Entonces va a ser el carbón 0,1 por 12, la composición gravimétrica del carbón en peso. ¿Cuánto tiene el porcentaje de carbón ese compuesto? Sobre el peso molecular, que habíamos dicho que era, ¿cuánto era? 1, esta es la composición gravimétrica del carbón en ese combustible, en un mol. En un mol hay 0,1. Entonces decimos los moles que tiene por el peso molecular sobre el peso molecular del compuesto. Y del hidrógeno, el porcentaje gravimétrico va a ser ¿cuánto les dio? 192 por 1 sobre 390 por 100. Eso es lo que hacían en química orgánica. Bueno, en química orgánica se acuerdan para sacar los compuestos. En inorgánica. Bueno, ¿cuánto les dio? Carbono tiene 86% más o menos. Y el hidrógeno el resto. Y el hidrógeno. Eso es la composición gravimétrica en peso. Bueno, gravimétrica en peso. Y ahora me piden, fíjense, el exceso. Esto lo vemos rápido. El exceso, yo ya lo borré para ver. C, el exceso. Fíjense lo que acabamos, tenemos la ecuación. Tenemos dos ecuaciones, ahí tenemos el sistema de ecuaciones que quiere su compañera. Ahí llegamos. Bueno, miren, esto lo vamos a dejar que lo resuelva ella. Esto era el número de oxígeno que reaccionaba, que era igual a 0,22. Y el otro dato que teníamos era E por el número de oxígeno teórico era igual a 0,077. De allí calculan el exceso. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Y calcúlenmele, a ver, en vez de hablar tanto, señoritas, a ver, calcúlenlo. En vez de estar hablando. Bueno, calcúlenlo, ¿vale?
¿Cómo? Milagro, ¿cuánto te digo? Muy fácil. ¿Cuánto te lo digo? Bueno, entonces vamos a sacar las conclusiones de esta reacción. Este compuesto que está ahí, ¿es algún compuesto que ustedes conozcan? No, ¿no es cierto? El aparato de Orsak se utilizaba para un compuesto, para una mezcla, para un residuo, es decir, que servía para determinar las características de un combustible, que puede ser cualquiera. Entonces, ese compuesto que hemos tenido nosotros, en realidad ese combustible, no responde a un compuesto determinado, sino probablemente sea un residuo, una mezcla de compuestos químicos que tiene esa fórmula. Para averiguar la composición hay que hacer más estudios. Eso corresponde a análisis de sustancias para plantear esa cuestión. Como hemos visto que como vieron en la teoría, los gases que se utilizan para producir. Cuando hay un residuo y de ese residuo el único gas se hace probablemente es un residuo de una biosíntesis. Entonces ahí hay metano, monóxido de carbón. El monóxido de carbón también es combustible. El monóxido usted lo puede oxidar un poco más. ¿Cuánto le dio Milagro? No, el exceso. Lo que tenemos que estar... A ver, esperen. Vamos a verificar. Muy bien, Milagro. 0,54% o bueno, por ahí. Bueno, muy bien. Hemos terminado el 2. El 4, ¿entendieron? Bueno, y ahora les vamos a hacer el lunes. A las 3. A las 3 empezamos 10 minutos. Hasta luego.